si no lo encuentra, diga: ayúdame, Señor. ¿Verdad? Si no lo encuentra. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Lo voy a leer. Dice así, hermanos. Voy a leer una parte de la escritura, pero no lo cierre su Biblia y manténgala abierta, ¿ok? Porque de ahí voy a seguir hablando este mensaje. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los cantores y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar, acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en grande manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a los criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes que lo que Saúl ha hecho lo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te haré, ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: he aquí, te haré venir. Y respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, que yo he visto. Y la mujer respondió a Saúl: he aquí, dioses suben de la tierra. Hasta ahí lo vamos a leer, hermanos. No lo cierre su Biblia, tomen su asiento. Hoy le quiero compartir acerca del peligro, hermano, de un hombre, el peligro de un hombre que quiere hablar con Dios, pero Dios no lo oye. Qué triste, hermano, pasar por un momento así. Qué triste es para el hombre, hermano, que quiera de momento platicar con Dios y Dios no quiere platicar con él. No quiere saber de él. No quiere oír de él. Este caso, hermano, que pasó en Samuel, hermano, dejarle saber, hermano, en esta parte de la escritura, en Samuel, en 1 Samuel miramos la historia de un hombre, un rey, que le falló a Dios, como todos le fallamos a Dios. Y que llegó el momento, hermano, de que Dios se hartó, se cansó, ya no quiso oír nada de Saúl. No sé si a usted, hermano, esto le causaría un poco de preocupación o mucha preocupación, que sus oraciones no sean contestadas. Saúl conocía a Dios, pues mismo Dios, hermano, mismo Dios puso a Saúl por rey. Él mismo lo puso. Pero Saúl se fue descomponiendo en el camino. Muchas veces el poder, la autoridad descompone a la gente. ¿No le ha pasado a usted que a veces hay gente en el trabajo que nunca han sido encargados de grupo y apenas los ponen de encargados de grupo y ya se les subió, ¿verdad?, el apellido, ¿verdad? O cualquier cosa, un aumento de sueldo, una posición más, ¿verdad?, le cambia a la persona. Saúl, hermano, era ahora el rey, pero Saúl había hecho cosas malas delante de Dios. Y hay una parte, hermano, donde a mí me llama mucho la atención,
Y dice esta parte de la escritura que le quisiera compartir, dice que Dios no escucha a los pecadores. Pero si uno se arrepiente, a ese sí escucha. Es decir que cuando Dios dice que Dios no escucha a los pecadores, está hablando de aquellas personas que ya saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, ¿verdad? Pero si se arrepiente esa persona, dice la palabra de Dios que entonces Dios sí lo escucha. Pero es si se arrepiente. Saúl, hermano, se había llenado de ego, ¿verdad? Ese ego en la persona, de que aunque era el rey, ¿verdad? Él no nomás era el rey, se sentía el rey, ¿verdad? Porque era el rey, pero eso lo hizo cometer muchas cosas que a Dios no le agradaron. De ahí, hermano, que dice la palabra de Dios que él quería consultar, ¿verdad? Antes, en el tiempo de los reyes, principalmente los reyes de la Biblia, hermanos, no hacían nada si el profeta de Dios no le daba indicaciones de parte de Dios al rey. Es decir, que antes, en el tiempo de los reyes bíblicos, hermano, dice la palabra de Dios que los reyes consultaban al profeta y el profeta les decía lo que tenían que hacer, de cuál era la voluntad de Dios para el pueblo. Especialmente, hermano, los reyes del pueblo de Israel siempre fueron hombres que Dios siempre hablaba a través del profeta para que el profeta le dijera al rey: esta es la voluntad de Dios. Así es de que escucha la voluntad de Dios, obedece la voluntad de Dios y tu reino va a seguir adelante, va a crecer. Pero con Saúl, hermano, fue todo lo contrario. Tristemente fue todo lo contrario. Saúl, hermano, se metió en una preocupación tan grande que él quería platicar con Dios, como cuando usted y yo vamos a orar. Pero en aquel tiempo, hermano, él consultaba con el profeta, él consultaba de alguna manera con el sacerdote, ¿verdad?, de aquel tiempo. Pero dice la palabra de Dios que el profeta no tenía palabra para Saúl. Entonces Saúl se empezó a preocupar: si Dios no me da palabra, ¿cómo voy a gobernar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, hermano, miramos aquí tres cosas donde dice la Biblia que en el versículo 6 del capítulo 28 de Primera de Samuel dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Punto número 1, Jehová no respondió. Oiga, hermano, eso está como para preocuparse, que Dios no te responda. No sé si usted en alguna ocasión ha estado orando, pero cuando usted está orando, muchas veces se siente cuando Dios te responde. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una preocupación, el Espíritu Santo te responde, Dios responde y te pone una paz en la preocupación. Pero muchas veces no te responde en el momento, y les pasa que te responde cuando estás dormido. Y entonces Dios te da un sueño como una respuesta. No sé si a usted le ha pasado, que quizás usted ha estado oró con mucha fe, con mucha devoción, con mucha reverencia, pero parece como que no sintió nada. Y no es que no pasó nada, no es que Dios no escuchó, es que Dios en ese momento no tenía una palabra para ti. Pero en el otro caso, más adelantito, ¿verdad?, quizás al dormir en las noches, tú empiezas a soñar cosas donde la palabra de Dios dice que Dios le habla al hombre muchas veces por el sueño. ¿A cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, hermano? Que de momento, ¿verdad?, usted sueña, ¿verdad?, algo que esperaba respuesta, y en el sueño llegó la respuesta, y usted al día de mañana le platica a alguien, ¿verdad?, cercano a usted, de su confianza: fíjate que anoche soñé esto. Y qué bonito, hermano, que cuando uno tiene sueños de parte de Dios, se levanta con ánimo, se levanta con un deseo de hacer muchas cosas ese día, porque sabe que Dios le habló a través del sueño.
En una ocasión usted conoce la historia de José, el soñador, precisamente, donde dice, ¿verdad?, que soñó, ¿verdad?, que había unos manojos de trigo y que los manojos de trigo se postraban ante él. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y entonces él le contó a sus hermanos el sueño, le contó a su padre el sueño. Qué bonito es, hermano, que usted, hermano, mire, proféticamente Dios le estaba diciendo en ese sueño que algo iba a pasar en el futuro a través de ese sueño. Y los que han leído la historia de Samuel, el soñador, hermanos, se dan cuenta de lo que trataba ese sueño con el pasar del tiempo. Pero ya Dios le estaba hablando que tenía un plan y un propósito para este hombre llamado José el soñador. Para Saúl, hermano, dormía, ¿verdad?, en un profundo sueño, pero Dios no le hablaba por el sueño. Yo con esto le quiero animar, hermano, para que usted, cuando ore, ¿verdad?, espere que Dios le hable. Espere que Dios le hable. No, muchas veces te vas a levantar. Yo me he levantado de orar, ¿verdad? En mi oficina me he puesto a orar, hermano, allí en la privacidad de mi oficina, cuando estoy solo ahí, hermano, y en esa oficina, ¿verdad?, de momento dejé de orar. Parece como que no hubo nada, no sentí nada, pero más adelantito, ¿verdad?, en un canto, en algo que pasa, en un suceso que viene, te das cuenta que Dios te está poniendo una respuesta. Por eso es bonito, hermano, que usted espere que Dios le hable. Y también es bonito que usted hable con Dios, que busque a Dios y espere una respuesta de Dios. Pero preocúpese cuando usted, hermano, no ha recibido respuestas de Dios. Ahora, esa es una manera como Dios responde. Una son los sueños. Pero, o sea, él estaba quizás Saúl, acostumbrado a que Dios le diera un sueño. No sé si a usted le gustaría experimentar eso. Pero un día dígale, Señor, yo quiero experimentar. Háblame en un sueño. Háblame en un sueño. Háblame, muéstrame algo en un sueño. Muéstrame algo, Señor, en una visión que tú me puedas dar, que yo pueda saber que tú me estás respondiendo. Ahora, déjeme decirle que el espíritu y el alma sienten que eso no es porque usted se atascó de tamales o de tacos, ¿verdad? No, porque el espíritu y el alma saben discernir cuando eso viene de parte de Dios. Lo voy a repetir una vez más. Cuando usted recibe algo de parte de Dios, el espíritu, su alma siente que eso viene de parte de Dios. Amén. ¿Verdad? Usted no puede sentir, esto viene de parte de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, usted puede tener el presentimiento que Dios le está hablando. Muchas de las madres han tenido esa experiencia, que han mirado a sus hijos en peligro, ese presentimiento que ha llegado a su persona, y de momento yo presiento que algo va a pasar, yo presiento que algo está pasando, y tengo este presentimiento. Y quizás nosotros así lo expresamos como un presentimiento, pero muchas veces es Dios que te dice, ponte a orar porque algo va a pasar. Hace días yo estaba soñando, y le decía a mi esposa que estaba soñando que mi hija se iba a aliviar, una de mis hijas que está esperando su bebé, y ya muchos de ustedes ya saben que estamos esperando un bebé, un nieto en la casa, y ya nos falta mucho. Y yo le decía a mi esposa, yo soñé que mi hija iba ya a tener su bebé, ¿verdad? Y en ese presentimiento, a otro día, mi hija estaba, ¿verdad?, pues a lo que miré por ahí como en una clínica, un hospital, no me imagino, para irse a chequear o cosas así. Pero eso me da a entender que Dios está trabajando, que Dios te pone la paz, la calma, la tranquilidad, porque ese embarazo, en el caso de lo que estoy platicando, es que Dios tiene el control de ese embarazo. Pero es bonito que usted busque, hermano, hermana, busque que Dios le hable. Ahora, Saúl tenía esa experiencia. Y le preocupó cuando Dios no le habló en sueño. Le preocupó. Por eso es que la Biblia dice que Jehová no respondió ni por sueño. Quiere decir que antes Dios hablaba con Saúl por sueño. Ahora le pregunto a usted, ¿le gustaría que Dios a usted le respondiera por sueño? ¿Verdad? Que Dios le contestara en un sueño.
Pues déjame decirle que para Dios no hay nada imposible y que Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Cualquier cosa, dice la palabra de Dios, que usted le pide al Señor creyendo, lo va a recibir. Ahora, dice la palabra que no le respondió por Urim. No le respondió ni por Urim. ¿Qué es el Urim? El Urim, hermano, eran dos piedritas que cargaba el sacerdote del tiempo de antiguo. Dios puso un sacerdote, un sacerdocio, y ese sacerdote dentro del sacerdocio que él puso tenía un pectoral, ¿verdad? Tenía su vestidura. El sacerdote de aquel tiempo tenía dos piedras, una blanca y una negra. Pero esas dos piedras, hermano, el sacerdote las usaba como metía su mano, y depende de la piedra que sacaba, era una respuesta de Dios. Es decir, que Dios tenía una piedra para decir sí y tenía una piedra para decir no, para que usted me comprenda. Eso lo dice en la palabra del Señor en el libro de los Números. Ahí usted va a mirar, hermano, acerca de cuando Dios le habla acerca del Urim, hermano. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que Dios, dice la palabra de Dios, que ni por ahí Dios tenía respuestas. ¿No? O sea, no tenía ni un sí, ni tenía un no. Es decir, en pocas palabras, no tenía palabras para él. La Biblia dice que llegó un momento que tanto se comportó mal Saúl, hermano, que dice que Dios le dio la espalda. ¿Sabe lo duro que es eso, que Dios le dé la espalda? Es la tragedia más grande que el ser humano puede tener, que Dios te dé la espalda. Te deja vivo, pero ya para él tú ya no existes. Eso está feo. No te quita la vida, porque Dios es soberano. Pero qué feo se siente que Dios te dé la espalda. Bueno, yo no he experimentado eso. Hasta ahorita yo he sentido el favor de Dios. ¿Cuántos han sentido el favor de Dios, hermano? Pero imagínense que Dios le diera la espalda a más de alguno por su mal comportamiento. Porque Saúl, hermano, eso fue causa de su mal comportamiento. Empezó a perder las batallas. Empezó a perder los hijos. Los hijos de Saúl, hermano, pasaron por momentos trágicos, momentos difíciles. Murieron los hijos de Saúl de una manera fea. ¿Y todo por qué, hermano? Porque Saúl, hermano, empezó a hacer las cosas mal delante de Dios. No nos conviene, hermano, a nosotros portarnos mal. Escuche esto, no nos conviene a nosotros portarnos mal delante de Dios. Porque una vez que tú ya conoces de Dios, una vez que tú conoces la palabra de Dios, entonces, hermano, te puedes meter en problemas con Dios. No hay problemas con los hermanos. No hay problemas con tu familia. Los problemas los tienes más fuertes y más serios. Ahora son con Dios. Porque dice la palabra de Dios que de Dios no puede ser burlado. Dios no tenía respuesta, hermano, a través del Urim, hermano, de parte del sacerdocio. No había respuesta. Él buscaba al sacerdote para encontrar respuesta, y el sacerdote no tenía respuestas de parte de Dios para Saúl. Es como si tú vinieras y le dijeras al pastor: pastor, fíjese que me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y el pastor le dijera: mira, es que yo no tengo alguna palabra para decirte de parte de Dios. Eso es duro, hermano. Eso es difícil, ¿verdad? Aunque ahorita, ¿verdad?, alguien por quedar bien le puede hasta profetizar bonito y decirle: no, es que tú vas a salir adelante, tú vas a ser un triunfador, eres mujer de éxito, eres un varón de éxito, pero tu vida está toda descompuesta. Eso es una mentira. Cuando el hombre y la mujer, hermano, están bien delante de Dios, obedecen a Dios, se sujetan a Dios, Dios le responde su necesidad. Si no es a través, hermano, de un sueño, es a través de una palabra sacerdotal de parte de Dios, de un hombre de Dios, para que mejor me entienda. Pero también ahí Dios no tenía palabras para Saúl. Pero también dice que tampoco, cuando él consultó a Jehová, Saúl no tuvo respuestas ni por los profetas. Él estaba acostumbrado antes a que el profeta le dijera: esto es lo que dice el Señor. Jehová dice esto, haz esto. ¿Se acuerda
cuando en una ocasión Dios le dijo por medio del profeta: mata al rey, a tu enemigo, mátalo, mata a aquel rey. Y lo mandó matar, hermano, en aquel lugar, hermano. Pero dice la Biblia que Saúl, hermano, en lugar de destruir todo lo que Dios le dijo que destruyera, él destruyó lo que quiso y apartó lo que quiso. Y no mató al rey. Es más, Dios le dijo: mata hasta los niños de pecho. Mata todo, destruye esa gente, destruye esa generación. Porque esos enemigos de Dios, del pueblo de Dios, habían hecho algo malo en contra, hermano, de Dios, y nada más de Dios, de su pueblo. Los filisteos habían atacado grandemente, hermano, al pueblo. Y Dios dijo: te voy a dar la oportunidad, Saúl, de que tú vengues al pueblo, tú luches y vas a vencer, pero mata al rey, te lo voy a poner en tus manos, mátalo, destruye sus vacas, destruye toda su gente, destruye todo, no dejes nada. Y Saúl, hermano, queriendo quedar bien con Dios, le perdonó la vida al rey. Le perdonó la vida a las vacas más gordas y más bonitas. Le perdonó la vida a algunas mujeres. Le perdonó la vida a ciertas cosas. Y eso a Dios le molestó. Vino el profeta Samuel y dijo: ¿qué es eso que has hecho? Porque aparte de eso, hermano, Saúl se desesperó y no esperó al profeta de Dios. Y a él se le ocurrió, hermano, organizar culto para Jehová. Para que mejor me entienda. Vamos a hacer un culto y voy a presentar la ofrenda. Y yo: espérate que venga Samuel, ese es trabajo del profeta Samuel. No, hombre, Samuel no llega, yo lo puedo hacer. Aquí yo soy el rey, aquí yo soy el que manda, aquí yo lo voy a hacer. Y empezó, hermano, a convocar a todos para sacrificar, hermano, y para hacer, hermano, un sacrificio. Y eso a Dios le causó grande enojo. Muchas veces a nosotros se nos ocurre hacer las cosas a nuestra voluntad, hermanos. Muchas veces nosotros actuamos a nuestra voluntad, aunque conozcamos la palabra de Dios. Muchas veces el hombre hace las cosas a su manera. A mí me ha tocado platicar con personas, en toda mi vida que tengo, me ha tocado platicar con algunas personas que les digo: mire, es que la palabra de Dios dice esto. Sí, la palabra de Dios dice eso, pero yo pienso que es mejor así. Entonces dice que Dios se equivocó y es mejor como usted piensa. Es que, mire, hermano, la palabra de Dios dice que debemos actuar de esta manera o hacer esto de esta manera. Sí, así lo dice la Biblia, pero yo me supongo y pienso que ha de ser de esta manera también. Y cuando uno se empieza a contradecir lo que dice la palabra de Dios, se empieza a meter en problemas, ¿verdad? Como cuando usted se avienta una luz roja y dice: bueno, la luz roja es para que me pare, pero no viene nadie, yo cruzo. ¿Verdad? Y se nos hace fácil violar las leyes de la tierra. Y a veces se hace fácil a la persona violar las leyes de la palabra de Dios, no respetar la regla de la palabra de Dios. Dios no tenía palabra, como lo hemos mencionado, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Es decir, no había palabra de Dios como ahorita ustedes y yo estamos recibiendo la palabra de Dios, el consejo de Dios, hermano, para que nosotros, o para que a usted y a mí, no nos vaya como a Saúl. Que después usted tenga la necesidad de platicar con Dios, orar a Dios, y Dios, ¿verdad?, te dé la espalda. Se siente feo, hermano. Cuando una persona, aunque está viva, no encuentra la puerta, no encuentra la salida. Clama a Dios y Dios no le responde, ¿verdad? Y así le pasó a este hombre. Entonces, viendo la necesidad, hermano, de que Dios no le respondía, mire, cometió otro grave error. Cometió otro grave error. No conforme con de ser desobediente, no conforme con hacer lo que él quería y no importarle muchas cosas, ¿verdad? Se le ocurrió, hermano, conseguir a una divina para que, ¿verdad?, le trajera a Samuel. Samuel ya había muerto. Y entonces dijo: bueno, voy a decirle a la divina que traiga a Samuel. Y que Samuel me diga: what happened?
¿Qué está pasando? Que me diga qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué es que Dios no quiere hablar conmigo? Fíjese el problema más grande que se hizo. Cuando la Biblia dice que nosotros, hermano, escuche esto que le voy a decir. Dice la Biblia que nosotros no debemos de consultar a los muertos. No debemos de llamar a los muertos. No debemos de buscar a los muertos, hermano. Porque el muerto, dice el libro de los Salmos, dice la palabra de Dios que el muerto no oye. El muerto no ve. El muerto no habla. El muerto está muerto. No sabe si sus hijos triunfaron o si están tristes. No sabe si sus hijos comieron o tienen hambre. El muerto no sabe nada. Y no le hables al muerto, dice la palabra del Señor. Yo a veces miro, hermanos, que hay personas que hablan al muerto. Se murió su pariente, voy a decir así, se murió la abuelita y le dice: tú, abuelita, tú que estás en el cielo, mándame tu bendición. Déjeme decirle que la abuelita ni está en el cielo, ni lo puede bendecir. Porque eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que todos van directamente al cielo. Todavía tienen que pasar un proceso que dice la Biblia. Así lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero a lo que yo voy ahorita, el punto que quiero tomar es que usted no le hable al muerto. Mucho menos, hermano, que de allá le va a mandar las bendiciones el muerto. Estamos acostumbrados, y déjeme decirle con todo respeto, no quiero dañar a nadie, pero estamos mal acostumbrados a que cuando se muere alguien, ya está en el cielo. Ya descansa en paz. Y fue un adúltero. Fue un golpeador de mujeres. ¿Verdad? Déjeme permiso meter aquí a un chascarrillo. Dice que hay una persona muerta, un hombre muerto, y el hombre que estaba dirigiendo el sepelio dijo: aquí está un buen hombre, ya, los restos de un buen hombre. Aquí está un hombre que ya descansa en paz, ya está en la gloria con el Señor. Y entonces la mamá le dice al niño: fíjate si es tu papá. Porque no era lo que estaban hablando de ese gran hombre. No era. Y a veces pensamos, hermano, que todos van para el cielo, y cuando aquí en la vida fue un borracho. Cuando dice la Biblia que no erréis, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que andan en chismes, ni los que andan en mitotes, y hace una lista larga, dice: no erréis, los tales no entrarán al reino de los cielos. No erréis, no te equivoques. Pero Saúl, hermano, en la desesperación de que quería que Dios le hablara o saber algo de parte de Dios, se le ocurrió entonces llevarse con sus criados, hermano, a buscar a una mujer, hermano, con un espíritu de adivinación. No era adivina, dice espíritu de adivinación. Es decir, que esa mujer la dirigía un espíritu para adivinar. Es triste, hermano, cuando hay gente, ¿verdad?, nueva en el Evangelio. Da tristeza cuando hay gente nueva en el Evangelio, hermanos, que a veces se cansan de orar, se cansan de buscar de Dios y piensan que Dios no los oyó o no los escuchó. Y van y consultan a un espiritista para que le eche las cartas. Buscan a alguien para que le eche los caracoles, para que le lea el café, los asientos de la taza de café, para que le lea la mano. Y usted ya ha oído algunas otras cosas más, ¿no? Es triste, hermano, que alguien que conoce la palabra de Dios, que sabe que tiene que buscar a Dios, anda buscando al espiritista, al hechicero, al brujo, al curandero. Y ustedes esos que practican las cosas del diablo, hermano. Dice el versículo 7 que entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya con ella y por medio de ella preguntarle a sus criados. Y ellos le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y dice que él se disfrazó.
Saúl se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con sus hombres y vinieron con aquella mujer en una noche. Se quitó las ropas de rey, se quitó las ropas en las que todos estaban acostumbrados a verlo, para que nadie lo reconociera, a saber cómo se vistió, pero dice la Biblia que se disfrazó, ¿verdad? Se puso otra vestimenta para que nadie lo reconociera. Hay hermanos o hay personas, ¿verdad? Hay personas que se quitan esa vestimenta espiritual y empiezan a buscar en otras cosas, ¿verdad? En el zodiaco. A mí una vez estábamos trabajando y había una persona que no era de nuestra iglesia, no era de aquí, y eso pasó allá en Pasco, pero trabajaba con nosotros una persona que también decía que asistía a una iglesia cristiana. Yo no estoy muy seguro qué tan frecuente o qué tanto sí, qué tanto no, pero ella decía que asistía a una iglesia cristiana, pero una vez andaba preocupada por el zodiaco, ¿verdad? ¿Qué dice mi zodiaco? Es que ya no me acuerdo qué signo dijo que era, ya ni me acuerdo, ¿verdad? No sé qué signo, es que soy tal signo y ahora no tuve el tiempo de escuchar mi zodiaco en la televisión. Todas las mañanas lo escucho y ahora no sé, hay alguien que sea del mismo zodiaco que yo. Y andaba preguntando y por eso me di cuenta, porque llegó y me dijo: don Oscar, ¿usted qué es? Le dije: yo soy hombre, soy cristiano. No, pero del zodiaco. No, a mí no me pregunte esas cosas, yo no creo en eso. Pero hay gente que anda preguntando cuál es mi zodiaco, porque según el mentiroso del zodiaco le dice qué ropa se tiene que poner para que le vaya bien. ¿Sí o no? Usted que a veces anda preocupada por el zodiaco, dígame, ¿sí o no? ¿Cuál es su número de la suerte? ¿Verdad? ¿Cuál es su número de suerte? ¿Cuál es el color que tiene que usar para vestirse? Algo así de eso sé. Yo no mucho sé de eso, ni quiero saber de las mentiras del diablo. Pero hay gente que consulta lo que no debe de consultar y se mete en problemas con Dios. Se mete en problemas con el Señor, y eso es lo que Dios quiere prevenirnos. Saúl consulta a una hechicera, hermano, una mujer que tiene un espíritu de adivinación. ¿Y qué cree? Dice la palabra del Señor que esa mujer hizo su chamba, su trabajo. Provocó que varios espíritus se manifestaran. Entre ellos, un espíritu como el de Samuel. Dice la Biblia que esa mujer, hermano, más adelantito, dice, hermano, que viene y le dice, ¿verdad? En la preocupación: ¿qué has hecho? Me has engañado. Tú eres el rey Saúl. Y tú mandaste matar a los brujos, a los hechiceros, a los encantadores, a los adivinos, a todos estos. Y ahora tú has venido a consultarme a mí. Tú eres el que los habías mandado matar y ahora vienes a buscarme para que yo te traiga a Samuel. ¿Por qué me engañaste?, le dice esa mujer. Fíjese hasta dónde estaba la maldad de ese hombre. Ya estaba corrompido. En el versículo, hermano, 15 dice que Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado y hacerme venir? Ahora, fíjese, hay quienes, ¿verdad?, alegan y dicen: no era Samuel, era un espíritu que tomó la forma y figura